Evangelio de hoy. Sábado 14 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 33 al 37. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, oyeron que se dijo a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no juren en absoluto. Ni por el cielo, porque es trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es ciudad del gran rey. No jures por tu cabeza, porque no puedes transformar un solo cabello blanco o negro. Que su palabra sea, sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí, viene del maligno. Una enseñanza que exige coherencia interior. Jesús llama a profundizar la ética, no cumpliendo normas externas, sino transformando la raíz del corazón. Nunca se trata solo de cumplir lo dicho, sino de habitar una coherencia interior tan profunda, que la palabra se convierta en presencia, no en adorno. Cuando decimos sí, sea porque sí, cuando decimos no, que sea verdadero. No necesitamos juramentos para respaldar lo que nace del alma libre y fiel. El valor del simples y la dignidad de la palabra. Jesús propone una simplicidad radical, la afirmación y la negación. Expresan nuestro pensar, sin remiendos. Una palabra humilde y auténtica refleja claridad interior. Y evita la vanidad de adornarse con promesas grandilocuentes. En una sociedad de discursos adornados, esta renovación ético-espiritual irrumpe como un soplo de libertad. Juramentos, paliativos de una palabra sin fuerza. Los juramentos surgieron para garantizar lo dudoso. Pero cuando la palabra no es confiable, ni el cielo ni la tierra la sostienen. Jesús no sugiere ser ingenuos, sino recuperar una palabra que valga por sí misma, apoyada en la integridad personal y la convicción moral. Quien habla, que sepa que su palabra encarna su identidad. 5 juramentos, 5 seguridades rotas. No juremos por el cielo, dominio absoluto de Dios. Porque nada superior puede legitimar el engaño. No juremos por la tierra, escabel divino, porque ni lo bajo ni lo alto nos garantizan. Ni por Jerusalén, por la cabeza, todo se debilita ante el poder del sí y el no. Cada una de estas referencias revela que hasta los símbolos de poder no bastan para sostener una palabra vacía. La dignidad radical de la palabra humana. La palabra sana y simple sugiere que nuestra existencia pueda vivirse con una coherencia profunda, donde la palabra se convertía en acto, y sin juramento. Se reconoce el corazón que respeta y no presume. Cada sí y cada no son entonces un reflejo de la responsabilidad humana, sostenida por un ideal mayor que solo Dios conoce. Los juramentos y la tentación del ego. En ocasiones el juramento disimula inseguridad o deseo de poder. Quien dice por mi honor o juro que, revela su carencia de transparencia. Jesús propone vivir sin mirarse al espejo de la propia imagen, sino sostenidos por la confianza en la verdad y en la fraternidad. No hay necesidad de jurar si la palabra nace del alma honesta. La palabra creíble es don y servicio. Donde la palabra sonríe acompasada con la vida, podemos descubrir una forma más humana y divina de comunicación. Cada palabra honrada abre espacios de confianza. Construye puentes y sostiene vínculos sólidos. Toda palabra frágil o vacilante arruina la paz. Jesús nos enseña que la palabra honesta es medicina. Para un mundo que sufre de tantas promesas rotas.
El mandato del sí y el no, escucha y obediencia. Suena sencillo, pero vivir solo con sí no exige humildad y valentía. No es negar la complejidad de la vida, sino reconocer que la palabra honda necesita silencio antes de nacer. Jesús nos invita a escuchar el sí o el no en lo profundo del alma antes de expresarlo. Y solo cuando ese eco interior coincide con la rectitud, la palabra se hace fiable. Lo que viene de más, nace del maligno. Jesús advierte que lo que rebasa el sí y el no trae confusión, manipulación y promesas vacías. Y ahí no mora Dios, sino el maligno. El exceso de palabras encubre la pequeñez del corazón. El reino canta la sobriedad, poca palabra, mucha presencia. El engaño florece donde la palabra se diluye en promesas sueltas. La coherencia silenciosa de los santos. San Pablo, Madre Teresa, Óscar Romero, no vivieron con juramento, sino con una palabra encarnada en la vida. Cada acción fue consecuencia de un sí interior. No necesitaban prometer, porque vivían ya aquello que anunciaban. Esta coherencia encarna el ideal que Jesús propone hoy. Decir lo que se hace y hacer lo que se dice. La invitación de Jesús a no jurar en absoluto no es una prohibición arbitraria. Es un llamado a purificar la palabra desde su fuente interior. Lo que él cuestiona no es simplemente la forma de hablar, sino la raíz de nuestras intenciones. El juramento, en el fondo, se convierte en una estrategia para reforzar una credibilidad debilitada. Jesús propone un camino distinto, que la verdad brote del corazón con tal claridad que no requiera muletas externas. Cuando la palabra es transparente, cuando no hay dobleces ni cálculos, entonces basta con decir sí o no. El reino de los cielos se edifica sobre esa roca firme de autenticidad. En nuestra cultura moderna, la palabra ha sido reducida muchas veces a mera herramienta de persuasión. En los discursos políticos, en los anuncios publicitarios. Incluso en conversaciones ordinarias, se utiliza la palabra no para comunicar verdad, sino para generar efectos, para convencer, para manipular. Se ha perdido el sentido sagrado del lenguaje. Jesús, en cambio, nos invita a redescubrir el carácter sacramental de la palabra. Ella comunica lo que somos, lo que creemos, lo que elegimos. No es un medio para obtener poder, sino un reflejo de la luz o de la sombra que hay en el alma. Cuando la palabra se pronuncia desde la verdad interior, se convierte en un acto de comunión. Cuando se pronuncia desde el ego o la mentira, se transforma en ruptura. Este pasaje del Evangelio nos exige una revisión personal muy seria. ¿Hasta qué punto somos veraces en lo que decimos? ¿Hasta qué punto nuestra palabra coincide con nuestras intenciones? A veces, sin darnos cuenta, utilizamos expresiones para generar impresiones falsas. Decimos lo que otros quieren escuchar, prometemos lo que no pensamos cumplir. Exageramos o suavizamos según nos convenga. Todo esto crea un desequilibrio espiritual, porque nos aleja de la fuente interior de unidad y paz. La verdad no necesita adornos. La verdad no necesita juramento. Solo requiere de un corazón que ame más la luz que el aplauso. Jesús no condena los juramentos por ser una forma de expresión cultural, sino por lo que revelan del corazón humano. En aquel tiempo, jurar por el cielo, por Jerusalén, por la tierra, o por la propia cabeza, era una forma común de dar fuerza a las propias palabras. Pero Jesús desenmascara ese gesto.
como innecesario para quienes viven en la verdad. Más aún, lo declara como algo proveniente del maligno. Es una afirmación fuerte, contundente. Nos está diciendo que en toda palabra manipulada, exagerada, ambigua o falsa, hay una sombra que no viene de Dios. Hay una grieta por donde puede entrar el veneno de la mentira. Y donde entra la mentira, el amor se retira. La confianza se rompe. La comunidad se debilita. Cuando el Evangelio habla de la palabra como instrumento del reino, también la presenta como una espada de doble filo. Con la palabra se puede consolar o herir. Con la palabra se puede bendecir o maldecir. Pero lo más profundo no es el efecto, sino el origen. ¿De dónde viene esa palabra que pronunciamos? ¿Brota de un alma pacificada, reconciliada con la verdad? ¿O proviene de un deseo escondido de control, miedo, o necesidad de aparentar? Jesús no nos pide solo que no juremos. Nos invita a un nivel mayor de vigilancia interior. Que cada sí y cada no sea fruto de la oración, del silencio, de la humildad. En la espiritualidad cristiana, decir la verdad no es simplemente evitar la mentira. Es vivir en un estado de disponibilidad hacia el bien. Es estar abiertos a la transparencia con Dios y con los demás. En este sentido, cada palabra puede convertirse en un acto de culto, en una forma de dar gloria a Dios. Pero también puede convertirse en una profanación, si se utiliza para fines egoístas. Por eso Jesús pone tanto énfasis en la pureza del lenguaje. Porque sabe que el lenguaje es la antesala de nuestras decisiones. Lo que decimos, termina modelando lo que hacemos. Y lo que hacemos, forja el destino de nuestra alma. El seguimiento de Jesús implica un aprendizaje profundo del silencio. No solo el silencio exterior, sino ese silencio interior que escucha antes de hablar. A veces, los discípulos más fieles no son los que más prometen, sino los que saben esperar antes de responder. La palabra justa, dicha a su tiempo, puede sanar una vida. Pero la palabra dicha con ligereza o impulso puede causar estragos. Jesús nos invita a madurar en ese arte sagrado. De decir poco, pero decir con verdad. Un sí firme, humilde, comprometido, vale más que 1000 juramentos huecos. Un no pronunciado con amor y firmeza, también puede ser expresión de fidelidad. Este evangelio también tiene una dimensión comunitaria. Una comunidad cristiana no se construye sobre promesas grandilocuentes, sino sobre relaciones veraces. Cuando cada miembro puede confiar en la palabra del otro, entonces la fraternidad se vuelve fecunda. No hacen falta juramentos, estatutos complicados ni garantías. Solo hace falta verdad vivida. El testimonio de una comunidad veraz es en sí mismo una luz que ilumina al mundo. Es un anticipo del reino. Es una profecía encarnada. Es un lenguaje que habla incluso cuando calla. La sencillez como forma de santidad. La palabra sencilla no es palabra pobre. Al contrario, es palabra rica en verdad, libre de adornos innecesarios. Humilde y luminosa como el Evangelio mismo. Jesús nos enseña que la verdad no necesita defensores externos ni argumentos retóricos. Basta con que fluya del alma limpia, como el agua de un manantial sin contaminar. En un mundo saturado de discursos grandilocuentes, Jesús nos invita al testimonio callado, a la coherencia silenciosa, a la santidad cotidiana que se expresa en lo pequeño. Un sí que se sostiene, un no que no traiciona. Esta sencillez es un acto profético en medio del ruido.
El corazón como fuente del lenguaje. Jesús dirige su enseñanza hacia el corazón, no solo a las palabras. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un corazón que cultiva la verdad, tarde o temprano, terminará pronunciando palabras verdaderas. Pero un corazón dividido, atrapado por el miedo o la ambición, hablará con duplicidad. Por eso, la raíz del Evangelio no está en cambiar el lenguaje externo, sino en purificar la fuente interna. No se trata solo de decir la verdad, sino de convertirse en verdad. Entonces, el lenguaje ya no será una estrategia, sino una manifestación del amor que habita en nosotros. Juramentos como reflejo de desconfianza. El hecho de que necesitemos jurar revela una sociedad herida por la sospecha. Juramos porque no confiamos, porque no somos creídos. Porque sentimos que la palabra sola no tiene peso. Pero Jesús revela una alternativa más radical. Vivir de tal modo que tu palabra sea tu firma, tu sí una garantía. Tu presencia una promesa cumplida. Cuando una comunidad logra vivir esta radicalidad evangélica, entonces florece la confianza, y con ella la paz. Y donde hay paz, allí está Dios. Verdad como forma de caridad. La verdad no es una obligación moral externa, sino una forma de amar. Amar es respetar al otro tanto como para no engañarlo. No manipularlo, no aprovecharse de su buena fe. Jesús nos muestra que decir la verdad no es una exigencia fría, sino una obra de misericordia. Cuando se habla con verdad, se libera. Cuando se es veraz, se ama al otro con transparencia. Y ese amor no necesita adornarse con juramentos, porque su consistencia está en la integridad del ser. El peligro de las medias verdades. No siempre mentimos con palabras claramente falsas. A veces lo hacemos con verdades a medias, con silencios selectivos, con insinuaciones que confunden. Jesús quiere liberarnos también de esta zona gris del lenguaje, donde se esconden manipulaciones sutiles. Ser veraz es ser luminoso. Es dejar que la palabra sea clara, entera, justa, aun cuando duela. No hay paz duradera construida sobre medias verdades. Solo la luz plena puede edificar el reino. Cristo, la palabra hecha verdad. Jesús no solo habla la verdad, Él es la verdad. En su encarnación, Dios no pronuncia una doctrina, sino una persona. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso, cuando Jesús nos pide que nuestra palabra sea verdadera, no nos está exigiendo una moral fría, sino una comunión viva con Él. Cuanto más unidos estamos a Cristo, más verdadera se vuelve nuestra palabra. Porque es Él quien la habita, la inspira, la purifica. La libertad que nace de la verdad. Solo quien vive en la verdad es verdaderamente libre. La mentira encadena, obliga a sostener apariencias, a construir máscaras. Pero la verdad libera, porque nos permite ser quienes somos sin necesidad de disfraces. Jesús quiere que vivamos con esa libertad de los hijos de Dios. Sin miedo a ser descubiertos, sin temor a ser juzgados, porque ya no vivimos para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y a los ojos de Dios, no hay nada más bello que un alma veraz. La verdad como camino espiritual. Decir la verdad no es solo una decisión ética, es un camino espiritual. Cada vez que elegimos ser veraces, nos acercamos a Dios. Cada vez que cedemos a la mentira, nos alejamos de su luz. Ser discípulo de Jesús implica abrazar este camino de purificación interior.
donde cada palabra se convierte en oración, en ofrenda, en fidelidad. No hay verdadera contemplación sin verdad. No hay auténtica santidad sin transparencia. La responsabilidad de enseñar la verdad. Como cristianos, tenemos la misión de enseñar a otros, especialmente a los más pequeños, a vivir en la verdad. No se trata solo de corregir errores, sino de testimoniar una vida coherente, donde la palabra se alinee con los hechos. Padres, maestros, sacerdotes, catequistas. Todos estamos llamados a formar comunidades veraces, donde los jóvenes aprendan que no es necesario jurar si uno vive de verdad. Nuestra credibilidad no se gana con discursos, sino con vidas transparentes. La fidelidad como reflejo de Dios. Dios es fiel. Desde el comienzo de la historia de la salvación. Su palabra se ha cumplido, incluso cuando el ser humano ha sido infiel. En cada alianza, en cada promesa, Dios ha mantenido su sí. Cuando Jesús nos pide que no juremos, sino que nuestra palabra sea verdadera en sí misma, nos está invitando a imitar esa fidelidad divina. Ser fiel no es solamente no traicionar, sino también permanecer firmes en el amor, en la coherencia, en la entrega. El cristiano fiel es un eco del Dios que nunca se desdice. Las palabras como semillas. Toda palabra que pronunciamos es una semilla. Puede sembrar vida, esperanza, paz, o puede sembrar duda, resentimiento y división. Jesús quiere que nuestras palabras sean semillas de reino. Palabras que construyan, que sanen, que despierten confianza. No podemos hablar con liviandad, ni siquiera en lo cotidiano. Una palabra dicha sin verdad puede herir más que un golpe. Pero una palabra nacida del amor, aunque sea breve, puede dar fruto eterno. Las palabras como reflejo del alma. Lo que decimos revela quiénes somos. Nuestras frases, nuestras promesas, incluso nuestros silencios, dibujan el contorno de nuestra alma. Si vivimos en la verdad, hablaremos con paz. Si vivimos en el desorden, nuestras palabras traicionarán esa confusión interior. Jesús no busca simplemente un cambio externo, sino una conversión interior. Solo cuando el alma está ordenada en Dios, la palabra se vuelve clara, firme, pacífica. Y esa palabra tiene un poder que no necesita adornos ni juramentos. El testimonio silencioso del cristiano. En muchos momentos de nuestra vida, no será necesario hablar mucho. Nuestra actitud, nuestra coherencia, nuestra presencia fiel, dirán más que 1000 palabras. Vivir sin doblez, actuar con transparencia. Ser constantes en lo que decimos y hacemos, eso es evangelizar. Jesús nos llama a ser luz del mundo también en este aspecto. Que nuestras palabras no necesiten muletas, ni defensas. Porque se sostienen en la roca de la verdad. El testimonio más fuerte es el de una vida donde el sí siempre es sí. La mentira como fractura interior. Cada vez que mentimos, aunque sea en cosas pequeñas, algo se rompe dentro de nosotros. Nos desalineamos del Dios que es verdad. Nos acostumbramos a justificar lo incorrecto. Y poco a poco nuestra conciencia se adormece. Jesús quiere sanarnos de esa fractura. Quiere devolvernos la unidad interior, que nos permite vivir en paz, hablar sin miedo y descansar en la coherencia. No somos esclavos de la mentira, sino hijos de la luz. Y vivir en la luz es también hablar con verdad. La belleza de la transparencia. En un mundo donde todo parece ocultarse, donde la verdad se manipula y se esconde, el alma transparente brilla.
Hay una belleza especial en quienes no temen decir la verdad. En quienes son los mismos por dentro y por fuera. Esa transparencia no es ingenuidad, es valentía. Es vivir con el alma al descubierto, confiando en que Dios es refugio y escudo. Jesús nos llama a esa belleza interior que no necesita máscaras. Que tú sí seas sí, y tú no, no, porque no hay necesidad. De más cuando el corazón está limpio. Educar para la verdad. Uno de los actos más profundos de caridad es enseñar a otros a vivir en la verdad. Desde la infancia, necesitamos sembrar en los corazones la importancia de la palabra. No mentir, no prometer lo que no se puede cumplir. No justificar lo incorrecto, todo esto se aprende en casa. En la comunidad, en la escuela del Evangelio. El mundo necesita hombres y mujeres de palabra. Cuyo sí tenga valor, cuyo silencio no esconda cobardía, sino prudencia. Jesús cuenta con nosotros para formar generaciones veraces. Cuando la verdad cuesta. Decir la verdad no siempre es fácil. A veces implica renunciar a un beneficio, perder prestigio, enfrentar conflictos. Pero el precio de la mentira es siempre mayor. Esclavitud interior, relaciones rotas, paz robada. Jesús no promete comodidad, sino libertad. Y la libertad verdadera se alcanza cuando la conciencia está limpia. Cuando la palabra no se contradice, cuando la noche no nos asusta porque no tenemos nada que esconder. Jesús, nuestro amén. En el Apocalipsis, Jesús es llamado el amén, el testigo fiel y veraz. Él es el sí de Dios a la humanidad. Su vida entera fue una afirmación de amor, de fidelidad, de entrega. Nosotros, que llevamos su nombre, estamos llamados a ser también un amén viviente. Que cada palabra nuestra confirme su presencia en el mundo. Que nuestro sí no contradiga su evangelio. Y que nuestra vida sea una oración constante, pronunciada en verdad. La palabra como promesa vivida. Cada vez que decimos sí a algo o a alguien, estamos haciendo una promesa. El Evangelio nos invita a vivir esas promesas. No solo a pronunciarlas. En los compromisos familiares, laborales, pastorales. Nuestras palabras deben estar sostenidas por actos. Prometer amor es fácil. Amar en lo cotidiano, en el dolor, en la rutina, eso es fidelidad. Que nuestros sí y no sean solo sonido, sino camino recorrido. Solo así seremos creíbles, y nuestra vida hablará de Cristo sin necesidad de juramentos. El valor perdido de la palabra. En muchos ámbitos de la vida moderna, la palabra ha perdido su peso. Se promete sin pensar, se exagera sin culpa. Se miente como mecanismo de defensa. Sin embargo, para Jesús, la palabra tiene un valor sagrado. Nos revela, nos compromete. Nos sitúa frente a Dios y a los demás. Recuperar la dignidad de la palabra es recuperar una parte esencial de nuestra humanidad. Cuando nuestras palabras están fundadas en la verdad, estamos más cerca del reino. Pequeñas mentiras, grandes grietas. Muchas veces justificamos pequeñas mentiras como necesarias o inofensivas. Pero cada mentira, por pequeña que parezca, abre una grieta en nuestra alma. La mentira nos desajusta de la armonía de Dios. Nos hace desconfiar, incluso de nosotros mismos. Jesús no quiere que vivamos con doblez, ni bajo la carga de tener que sostener lo falso. Nos invita a una vida sencilla, limpia, auténtica. Y eso comienza con decir la verdad, siempre. La libertad de no tener que jurar.
El que dice la verdad no necesita jurar. Vive con tal coherencia, que su palabra ya tiene autoridad. Jesús nos quiere libres de la necesidad de convencer con fórmulas, promesas grandilocuentes o juramentos innecesarios. La verdadera libertad está en poder decir sí o no y que eso sea suficiente. Vivir así es vivir con el alma en paz, sin temor a ser descubierto, sin temor al juicio. Porque quien vive en la verdad, camina con Dios. Cuando el silencio vale más. En ciertos momentos, decir menos es decir más. No se trata de esconder, sino de discernir. El discípulo de Jesús aprende que el silencio prudente muchas veces vale más que una promesa apresurada. Saber callar para no mentir, o para no herir, es también una forma de vivir en la verdad. Jesús, que muchas veces guardó silencio ante la injusticia, nos enseña con su ejemplo que la verdad no siempre grita, pero siempre permanece. La paz que da la coherencia. No hay descanso más pleno que el de una conciencia en paz. Cuando lo que pienso, digo y hago están en sintonía. Se da en mí una unidad que me sostiene. Jesús nos llama a vivir así, íntegros, plenos, verdaderos. No para agradar a los demás, sino para vivir en comunión con Él. La coherencia no se logra de un día para otro, pero se cultiva en cada decisión. Cada vez que elegimos la verdad, damos un paso más hacia la paz interior. Una vida sin máscaras. Vivimos en un mundo donde las apariencias muchas veces valen más que la autenticidad. Pero Jesús nos invita a quitarnos las máscaras. A no fingir, a no aparentar, a no vivir de la imagen. Nuestra palabra debe brotar de lo que somos. No de lo que queremos que otros vean. Solo así nuestra vida se vuelve creíble. Solo así podemos vivir relaciones profundas y verdaderas. La sinceridad es un acto de amor, no de debilidad. Verdad y caridad, inseparables. Decir la verdad no significa herir. Jesús nos muestra que la verdad se puede decir con ternura, con compasión, con paciencia. No somos llamados a ser jueces, sino testigos. Nuestra palabra debe iluminar, no condenar. Debe consolar, no aplastar. Decir la verdad en el amor es la clave del Evangelio. Y quien aprende a hablar así, se convierte en instrumento de reconciliación. Jesús, palabra que se cumple. Jesús no solo hablaba con verdad, él mismo era la palabra hecha carne. Cada promesa que hizo, la cumplió con su vida, incluso con su muerte. En él no hubo engaño, ni doblez, ni cálculo. Su sí al Padre fue total. Y su sí por nosotros, eterno. Contemplar su vida es aprender a vivir con transparencia. Que su ejemplo sea luz para nuestras decisiones y palabras. Las consecuencias del sí evangélico. Cuando un cristiano dice sí al Evangelio, dice sí a un estilo de vida que lo marcará por completo. Ya no podrá hablar como antes, prometer a la ligera, manipular palabras. Su lenguaje estará impregnado de luz, porque Cristo habita en él. Este sí no es solo verbal, es un acto de entrega diaria. Implica fidelidad, sacrificio, renuncia y amor. Pero también trae gozo, sentido, y una paz que el mundo no puede dar. Una comunidad que habla con verdad. Una iglesia que vive la verdad es una iglesia que sana. Cuando nuestras comunidades cristianas reflejan esta transparencia evangélica, se vuelven lugares seguros, confiables, fecundos. Allí donde se habla con sinceridad, donde Él sí se respeta. Donde la palabra se honra, el reino se hace visible.
Jesús quiere formar con nosotros comunidades sin falsedad, sin doble intención. Comunidades donde la verdad se respira y el amor se experimenta. Ese es el sueño de Dios para su iglesia. El peso espiritual de nuestras palabras. Toda palabra que pronunciamos tiene un eco espiritual. No se trata solamente de sonidos que salen de nuestra boca, sino de una intención que sale del corazón. En el reino de Dios, nada es neutro, ni nuestras miradas, ni nuestros gestos, ni mucho menos nuestras palabras. Por eso Jesús pone tanta atención en lo que decimos. Nos invita a reconocer que al hablar estamos creando puentes o levantando muros. Que estamos bendiciendo o maldiciendo, edificando o destruyendo. Las palabras como reflejo del alma. De la abundancia del corazón habla la boca, dirá más adelante Jesús. Esto significa que nuestras palabras nos delatan, nos revelan, nos exponen. Un corazón sereno pronuncia palabras serenas. Un corazón lleno de ira, lanza palabras destructivas. Por eso, cuidar lo que decimos implica cuidar lo que sentimos. Lo que pensamos, lo que alimentamos interiormente. Nuestro lenguaje es espejo de lo más íntimo. Y Jesús quiere que ese espejo refleje la luz, no la oscuridad. Cuando el sí se vuelve compromiso. Decir sí en la lógica del Evangelio no es una simple respuesta afirmativa. Es una manifestación de disponibilidad, de entrega. De voluntad alineada con Dios. Cuando decimos sí al prójimo, estamos diciendo también sí a Cristo que vive en él. Este compromiso no es ligero, ni superficial. Es profundo, porque compromete nuestra libertad. Y Jesús nos enseña a no prometer por prometer, sino a ser coherentes con nuestras decisiones. Hablar con integridad, vivir con dignidad. El valor de una persona también se mide por la fidelidad de su palabra. Hay algo profundamente digno en quien no necesita adornos para convencer. En quien dice la verdad aunque le cueste. En quien se mantiene firme en su palabra, incluso cuando nadie lo exige. Esta integridad se convierte en una fuente de respeto y confianza. Y Jesús nos muestra que esa dignidad está al alcance de todos. Si decidimos vivir de cara a la verdad. Juramentos innecesarios, corazones inseguros. Cuando alguien necesita jurar constantemente para ser creído, puede ser señal de que su palabra ha perdido valor. Es como si el corazón buscara mecanismos externos para reforzar lo que interiormente está debilitado. Jesús no condena el acto del juramento como tal, sino el corazón que depende de él por no tener firmeza. Nos invita a crecer en solidez interior, para que nuestra vida no requiera apoyos artificiales. Que baste un sí o un no, y que estos sean sinceros, plenos, libres. El peligro de la manipulación con palabras. Uno de los males más silenciosos pero más corrosivos en la vida cristiana es la manipulación del lenguaje. Cuando usamos palabras para obtener ventajas, disfrazar intenciones o controlar al otro, estamos atentando contra la verdad. Jesús rechaza con fuerza cualquier tipo de doblez. El Evangelio es claridad, es luz, es transparencia. Quien manipula, oscurece. Y no hay espacio para la oscuridad en el corazón que quiere seguir al Maestro. Educar en la verdad desde el hogar. La escuela de la sinceridad comienza en casa. Si los niños ven que los adultos cumplen lo que dicen, que se disculpan si se equivocan, que no prometen en vano, aprenderán que la palabra tiene valor. La familia cristiana debe ser un espacio
donde el lenguaje se usa para construir, no para manipular o herir. Un lugar donde se escucha con respeto y se habla con honestidad. Así se siembra la semilla de la verdad, que dará fruto en generaciones futuras. El testimonio del mártir de la verdad. A lo largo de la historia, muchos cristianos han dado la vida por no negar la verdad. Mártires que prefirieron el martirio antes que mentir. Ellos entendieron que seguir a Jesús es abrazar la verdad, incluso si cuesta todo. Su ejemplo nos interpela profundamente. ¿Hasta qué punto soy capaz de sostener lo que creo? ¿Cuánto valen mis palabras frente a la presión del mundo? Ellos nos muestran que la verdad no solo se dice, también se vive. Jesús, maestro de palabras verdaderas. Cada palabra de Jesús era vida. No hablaba para impresionar, sino para sanar. No prometía, sino que cumplía. Su palabra era creación, era liberación, era justicia. En él encontramos el modelo perfecto de un hablar lleno de gracia y de verdad. Cuando nos acercamos al Evangelio, no solo oímos palabras. Escuchamos la voz de Dios que nos forma por dentro. Imitar a Jesús es hablar como Él, con sencillez, con firmeza, con amor. Una espiritualidad de lo cotidiano. El llamado de Jesús a que nuestro sí sea sí. Y nuestro no sea no está reservado solo para momentos solemnes. Es una invitación a vivir cada día con verdad, desde lo más cotidiano. En nuestras conversaciones diarias, en nuestras relaciones laborales. En nuestros compromisos familiares. Allí es donde se juega realmente la santidad. Porque la espiritualidad cristiana no se vive solo en los templos, sino en la fidelidad a la verdad en lo ordinario. Verdad y libertad interior. La verdad nos hace libres. Esta afirmación de Jesús no es una idea filosófica, sino una experiencia existencial. Cuando una persona vive en la verdad, se libera del peso de las máscaras. De la ansiedad de sostener apariencias, de la esclavitud del que dirán. El alma que se mueve con verdad es ligera, transparente, serena. No necesita juramentos, ni excusas, ni estrategias. Puede mirar a los demás con claridad y mirarse a sí misma sin temor. La palabra como acto de fe. Hablar con verdad también es un acto de fe. Fe en que el otro merece la verdad. Fe en que la verdad, aunque duela, siempre edifica. Fe en que Dios sostiene al que se mantiene íntegro. Cuando decimos sí o no desde la verdad, estamos depositando confianza. En que el bien florecerá, aunque no lo veamos de inmediato. El discípulo de Jesús no habla para manipular, sino para testimoniar. Su lenguaje no está hecho de conveniencias, sino de convicciones. La coherencia como testimonio silencioso. Hoy más que nunca, el mundo necesita cristianos coherentes. Personas cuya palabra se alinea con sus acciones. Que no prometan lo que no pueden cumplir, ni escondan la verdad bajo palabras ambiguas. La coherencia no hace ruido, pero transforma. La coherencia no necesita plataformas ni micrófonos, porque habla por sí sola. Cuando alguien vive según lo que dice, se convierte en un faro para quienes viven en la niebla de la mentira o el relativismo. El silencio como expresión de verdad. A veces, el acto más sincero es el silencio. Cuando no sabemos cómo decir algo con verdad y caridad, es mejor esperar. El silencio puede ser un espacio sagrado donde se cultiva la intención pura. Donde se filtran las palabras antes de ser pronunciadas. Jesús, ante Pilato, guardó silencio en momentos clave. No porque no tuviera que decir, sino porque su silencio era más elocuente que cualquier defensa.
En ese silencio habitaba toda la verdad de su entrega. Evitar las palabras vacías. Decimos muchas palabras, pero ¿cuántas de ellas tienen alma? La saturación verbal de nuestra sociedad ha vaciado de contenido el lenguaje. Se habla mucho y se escucha poco. Se prometen cosas que no se cumplen. Se jura por cosas sagradas sin respeto ni conciencia. Jesús nos llama a recuperar el peso y el valor de cada palabra. A hablar menos, pero con más verdad. A preferir la sobriedad verbal, que deja espacio para el espíritu. Discernimiento antes de hablar. No toda verdad debe ser dicha de cualquier forma ni en cualquier momento. El amor debe guiar el modo en que comunicamos la verdad. Por eso, antes de hablar, es importante discernir, ¿esto que voy a decir construye? ¿Ayuda a la otra persona a crecer? ¿Está cargado de respeto y misericordia? Hablar con sabiduría es un arte que se aprende en la oración, en la escucha, en la humildad. Y Jesús nos invita a este camino de discernimiento continuo. La verdad y la humildad van de la mano. No hay verdad cristiana sin humildad. Porque quien habla con soberbia, aunque diga lo correcto, pierde la esencia del Evangelio. La verdad no se impone, se propone. No se grita, se testimonia. Y el testimonio más poderoso nace de un corazón humilde, que no busca tener razón, sino amar en la verdad. Jesús fue la verdad encarnada, y sin embargo, lavó los pies a sus discípulos. Su autoridad brotaba de la mansedumbre, no del juicio. El valor del arrepentimiento. Decir la verdad también implica reconocer cuando no hemos sido sinceros. El arrepentimiento sincero es una de las formas más bellas de la verdad. Es mirar atrás y decir, no actué como debía. Fallé en mi palabra. Y entonces, pedir perdón, reconciliarnos, comenzar de nuevo. Jesús no condena al que se equivoca, sino al que se niega a reconocer su falta. En la verdad del arrepentimiento hay gracia, hay redención, hay resurrección. Jesús como palabra viva. El Hijo de Dios no solo habló la verdad, Él era la verdad. Su vida fue coherencia absoluta entre palabra y acción. En Él, el sí de Dios a la humanidad se hizo carne. Por eso, cuando Él nos invita a decir sí, sí o no, no. No nos propone un simple código moral. Nos está invitando a una comunión con su propia forma de ser. A dejar que nuestra vida sea un eco del Verbo eterno. Pronunciado con amor en medio del mundo. Caminar en la verdad, un proceso diario. Vivir en la verdad no es un logro puntual, sino un camino cotidiano. Cada día somos llamados a revisar nuestro lenguaje, nuestras intenciones, nuestros compromisos. Cada sí que damos con sinceridad, cada no que mantenemos por fidelidad, nos configura con Cristo. Y aunque fallemos, siempre podemos volver a comenzar. Porque el Dios que es verdad también es misericordia. Y nunca se cansa de llamarnos a la luz. El lenguaje como instrumento sagrado. Toda palabra que sale de nuestra boca tiene un peso espiritual. No es solo un sonido, es una expresión del alma, una siembra que dará frutos, buenos o malos. Por eso Jesús no trivializa el lenguaje, lo eleva, lo purifica, lo sacraliza. Cuando hablamos desde la verdad, participamos de la palabra creadora de Dios. Pero cuando mentimos, distorsionamos esa misma fuerza. Nuestra boca fue hecha para bendecir, no para confundir. Por eso, cada palabra es un acto de responsabilidad. Compromiso sin juramentos. Jesús no está condenando los juramentos por sí mismos, sino la necesidad de recurrir a ellos como única garantía de veracidad.
Un corazón íntegro no necesita sellos ni testigos para que sus palabras sean creídas. El discípulo del reino no promete con adornos, simplemente cumple. Su sí lleva en sí mismo la firmeza del compromiso. Su no es tan claro que nadie duda de sus límites. En un mundo plagado de falsas promesas, esta honestidad es revolucionaria. El enemigo de la verdad, la doblez interior. Uno de los grandes peligros espirituales es vivir una vida duplicada. Lo que pensamos, por un lado, lo que decimos, por otro. Lo que hacemos, en dirección contraria. Esta división interna nos va desgastando. Perdemos la paz, la claridad, la gracia. Jesús nos llama a vivir integrados, sin contradicciones. Entre el corazón y la boca, entre lo interno y lo externo. Esa unidad interior es la verdadera santidad. No una perfección sin errores, sino una fidelidad total al espíritu de la verdad. Vigilancia en lo cotidiano. La verdad se construye en lo pequeño. No se trata solo de grandes declaraciones, sino de las frases simples que decimos cada día. ¿Cumplo lo que prometo? ¿Soy claro cuando me comunico? ¿Digo la verdad incluso cuando me incomoda? La vida cristiana no se mide por grandes gestos heroicos, sino por la fidelidad silenciosa a la verdad en cada palabra, en cada sí, en cada no. Las medias verdades, sutil forma de mentira. Una de las formas más peligrosas de engaño es la media verdad. Decir parte de lo que sabemos, callar lo que puede incomodar. Usar las palabras para sugerir algo falso sin afirmarlo directamente. Este tipo de ambigüedad destruye la confianza. Jesús, en cambio, es directo, nítido, transparente. Sus palabras no buscan complacer, sino iluminar. A veces pueden incomodar, pero siempre sanan. ¿Estamos dispuestos a dejar atrás las zonas grises y vivir en la claridad del Evangelio? La integridad como reflejo del reino. El reino de Dios se edifica con almas íntegras. Personas cuyo hablar refleja su vivir. Que no separan su fe de sus decisiones, ni su oración de sus relaciones. La integridad no es rigidez, sino fidelidad amorosa a lo que se cree. En una sociedad marcada por la superficialidad, ser íntegro es ser signo del reino. Es mostrar que hay otra manera de existir, en la verdad, en la luz, en el espíritu. Veracidad y comunión. No se puede construir comunión verdadera sin veracidad. Las relaciones humanas se sostienen sobre la confianza. Y la confianza, sobre la verdad. Cuando nuestras palabras son confiables, abrimos caminos de comunión duradera. Pero cuando jugamos con la verdad, sembramos desconfianza y división. El Evangelio nos llama a edificar comunidades. Donde cada palabra sea un lazo que une y no una herida que separa. Jesús, maestro del lenguaje limpio. Jesús no solo enseñó con palabras verdaderas, sino también con un lenguaje puro, sencillo, sin doble intención. Sus parábolas eran claras, sus promesas firmes, sus denuncias justas. En él, la palabra se hizo carne para habitar entre nosotros. ¿No deberíamos entonces cuidar nuestro lenguaje como un don divino? En cada frase, en cada conversación, podemos hacer presente el rostro del Verbo eterno, o alejarlo. Depende de nosotros. Educar para la verdad. Uno de los mayores desafíos hoy es educar en la verdad. En una cultura donde la mentira se disfraza de estrategia, los valores se relativizan y los compromisos se diluyen. Urge enseñar a las nuevas generaciones a ser veraces. Esto no se logra con discursos, sino con ejemplo.
Que los niños y jóvenes vean adultos que dicen la verdad aunque les cueste. Que aprendan que una palabra comprometida vale más que 1000 juramentos. Así se forma un corazón según el Evangelio. La verdad como un acto de amor. Decir la verdad no es solo una exigencia moral. Es también una forma profunda de amar. Cuando hablo con sinceridad, le digo al otro, te respeto lo suficiente como para no manipularte. La mentira siempre encierra una intención egoísta, aunque se disfrace de buena voluntad. Jesús, al llamarnos a hablar con sencillez, nos invita a una forma de amor limpio, desinteresado, libre. La verdad, entonces, no hiere cuando nace del amor. Y el amor, cuando es verdadero, no teme decir la verdad. La palabra que edifica. Hay palabras que son como puentes y otras que son como muros. Cuando nuestras palabras nacen de un corazón veraz, se convierten en instrumentos que edifican, que restauran, que levantan. El Señor quiere que nuestro sí no sea solo afirmación, sino también afirmación del otro. Que al decir sí estemos también diciendo: sí, te escucho. Sí, me comprometo. Sí, quiero caminar contigo. La palabra sincera no se queda en el sonido, se vuelve acción. Da un miedo a la libertad. Muchos mienten por miedo. Miedo al rechazo, miedo al castigo, miedo a mostrar su vulnerabilidad. Pero Cristo nos libera del temor y nos da el valor de la transparencia. En Él no hay duplicidad, no hay máscaras. Y cuando caminamos en la verdad, también nosotros aprendemos a vivir sin temor. Ya no necesitamos protegernos con palabras falsas, porque nos sabemos amados tal como somos. La libertad del Evangelio pasa por la libertad del lenguaje. El veneno de las promesas vacías. Una sociedad que ha perdido el valor de la palabra cae fácilmente en el cinismo. Las promesas se hacen sin intención de ser cumplidas. Los compromisos se diluyen con explicaciones elaboradas. Y así, el alma se va endureciendo. Jesús nos previene contra este veneno: no jures. Que tú sí seas sí, y tú no, no. El reino no se edifica con discursos, sino con fidelidad. Es preferible un silencio honesto que una promesa hueca. La palabra y la cruz. Hablar con verdad puede costarnos. A veces significará perder una oportunidad. Ser malinterpretados, cargar con el peso de la incomodidad. Pero el discípulo no rehúye la cruz. Jesús mismo fue condenado por hablar con verdad. Su silencio ante Pilato fue también una expresión de fidelidad a la verdad. Ser veraz no siempre es conveniente, pero siempre es bendecido. La cruz de la verdad siempre termina en resurrección. Cuando callar es también mentir. No toda mentira se pronuncia, algunas se insinúan en nuestros silencios. Cuando callamos por cobardía, cuando evitamos decir lo que el otro necesita oír, también distorsionamos la verdad. El Evangelio nos enseña a discernir cuándo hablar y cuándo callar. Pero siempre desde el amor. Jesús sabía guardar silencio ante los necios, pero nunca calló cuando la verdad podía sanar. Nuestro silencio debe ser fértil, no evasivo. La verdad, incluso cuando no se dice, debe ser vivida. El eco eterno de una palabra verdadera. Cada palabra verdadera deja huella. Tal vez no lo veamos en el momento, pero la verdad resuena, se multiplica, transforma. Basta una sola afirmación dicha con convicción para inspirar fe. Basta un sí sincero para cambiar el curso de una vida. Jesús lo sabía, por eso bendijo con palabras y también sanó con ellas. Hoy, cada cristiano está llamado a pronunciar palabras que dejen eco en la eternidad.
no por su volumen, sino por su verdad. La voz interior del Espíritu. Quien vive en la verdad aprende a escuchar al Espíritu. Porque el Espíritu Santo no habla en la mentira ni en la manipulación. Habla en la conciencia limpia, en la oración serena, en la palabra sencilla. Cuando estamos en paz con nuestra verdad, podemos distinguir con claridad la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Es entonces cuando nuestro sí se vuelve eco del hágase de María. Y nuestro no se vuelve escudo frente al mal. Decir la verdad a uno mismo. ¿Hay una forma de engaño más sutil aún? La mentira que nos decimos a nosotros mismos. Justificamos lo que sabemos que está mal, nos excusamos, nos convencemos de que todo está bien cuando en realidad estamos lejos del camino. Jesús nos llama también a la honestidad interior. A mirar nuestro corazón sin maquillaje. A dejarnos purificar por la verdad que libera. Solo quien se enfrenta a su propia sombra puede caminar hacia la luz. Una iglesia que habla con verdad. La comunidad cristiana no puede ser una iglesia de juramentos, sino de testimonios. Su credibilidad no está en sus declaraciones públicas, sino en la coherencia de sus miembros. Cuando un cristiano dice la verdad con humildad, toda la iglesia se ve fortalecida. Cuando uno miente, toda la comunidad sufre. Por eso Jesús nos llama, no solo a hablar con verdad, sino a ser verdad. Que nuestras vidas se conviertan en una palabra encarnada. En una promesa viva de que Dios sigue hablando al mundo. La honestidad como forma de oración. Vivir en la verdad es una forma de oración continua. Cuando nuestras palabras son coherentes con nuestra fe, con nuestra conciencia, con el Espíritu que habita en nosotros, nuestra vida entera se convierte en un acto de adoración. No necesitamos templos para orar si nuestro sí y nuestro no son expresión sincera de un corazón que honra a Dios. Jesús nos invita a ver cada frase como una oportunidad para rendir culto, para consagrar el lenguaje y hacerlo sagrado. Hablar con verdad es orar con la vida. Verdad sin violencia, firmeza sin dureza. Jesús no nos llama a ser hirientes en nuestra verdad, sino firmes desde la mansedumbre. No se trata de imponer nuestra visión, sino de irradiar una sinceridad que desarme sin agredir. El tono importa. El corazón desde el cual hablamos importa aún más. Cuando decimos la verdad desde el amor, incluso una corrección se convierte en medicina. La firmeza sin dureza es uno de los frutos más maduros del Espíritu. La voz que nos define. Somos nuestras palabras. Con ellas revelamos quiénes somos realmente, no solo lo que pensamos. Jesús, al insistir en la transparencia del lenguaje, nos recuerda que el habla es una proyección del alma. Por eso no podemos descuidar el modo en que nos comunicamos. La pureza del corazón se manifiesta también en la pureza de la voz. Una voz que no se esconde, que no manipula, que no adorna para engañar. Ser discípulo es también cuidar el lenguaje. La integridad como testimonio. En un mundo saturado de discursos contradictorios, una vida íntegra habla más que 1000 sermones. Cuando una persona es coherente entre lo que dice y lo que hace, se convierte en faro silencioso. Jesús nos está pidiendo esa coherencia radical. Que nuestro sí se confirme en los hechos, y que nuestro no se sostenga en la fidelidad. No es suficiente hablar bien, hay que vivir bien. Y cuando ambas cosas se armonizan, la verdad florece como un árbol fuerte en medio de la tormenta. Juramentos innecesarios, confianza perdida. ¿No será que necesitamos jurar tanto porque nuestra palabra ha perdido peso?
Jesús denuncia esa costumbre de reforzar lo que decimos con promesas artificiales. Porque sabe que cuando la verdad habita en nosotros, no hacen falta aditivos. Si recurrimos constantemente al te lo juro, al te lo prometo por. Tal vez estamos reconociendo implícitamente que no somos confiables. El reino de Dios se edifica sobre la confianza, no sobre la insistencia. El que vive en la luz no necesita gritar para ser escuchado. La verdad que forma comunidad. Una comunidad donde se habla con sinceridad es una comunidad sana. El tejido de la fraternidad se fortalece con hilos de verdad. Cuando todos saben que pueden confiar unos en otros. Florece la libertad, se elimina la sospecha, y la comunión se vuelve real. Jesús quiere que su iglesia sea un hogar donde las palabras no mienten. Donde no hace falta defenderse todo el tiempo. Un lugar donde cada sí y cada no son señales de respeto, compromiso y autenticidad. El susurro de la verdad en lo cotidiano. No siempre diremos grandes verdades teológicas o morales. La mayor parte de nuestras palabras cotidianas son sencillas, saludos, gestos, respuestas breves. Pero también ahí se juega la fidelidad al Evangelio. Cuando alguien nos pregunta algo y respondemos con veracidad. Cuando cumplimos un horario que prometimos. Cuando no exageramos para impresionar. La verdad se vive más en los pequeños detalles que en los grandes discursos. La mentira como fractura interior. Cada vez que mentimos, algo en nosotros se fractura. Puede parecer inofensivo al principio, pero lentamente. La mentira va debilitando la unidad del alma. Nos volvemos divididos, lo que pensamos. Lo que decimos y lo que hacemos ya no coinciden. Esa división interior genera ansiedad, culpa, y desconfianza incluso hacia uno mismo. Jesús nos quiere íntegros, unificados, armónicos. La verdad no es solo un deber hacia los demás. Es también un acto de sanación hacia uno mismo. Un sí que transforma el mundo. Basta un solo sí sincero para cambiar una historia. El sí de María al ángel, el sí de Jesús al Padre en Getsemaní. El sí del cristiano cada día a su vocación. Esos síes verdaderos no solo son palabras, son decisiones que mueven el cielo. Cuando tú dices sí con verdad, te conviertes en instrumento del reino. Tú sí puedes sanar una herida, abrir una puerta, consolar un corazón. No subestimes el poder de una palabra honesta. Dios actúa también a través de lo que decimos con amor. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.